Hola, sean todos muy bienvenidos a Canal Sur o No Sur Psicología Comunitaria. La intención de este canal es generar difusión de temáticas de psicología comunitaria tanto en el ámbito social como en el ámbito académico. En esta ocasión nos encontramos en nuestro primer ciclo de entrevistas denominado Humanos en Comunidad, y en esta, nuestra primera entrevista, tenemos como invitada a la profesora Irma Serrano García. La profesora se encuentra como profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico. Presenta estudios doctorales en la Universidad de Michigan y estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard. La profesora presenta 17 libros y más de 100 publicaciones en el área de la psicología comunitaria. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Bueno, como les comentaba, estamos con la profesora Irma Serrano García, en esta ocasión en el programa Humanos en Comunidad del canal Sur o No Sur, Psicología Comunitaria. Bueno, y estamos muy contentos por la invitada que tenemos en esta ocasión. Primero que nada, profesora, saludarla, ¿cómo está? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí, muy honrada por la invitación y anticipando con entusiasmo compartir con ustedes en la tarde de hoy. Súper. Bueno, también darle la bienvenida y darle las gracias, ¿cierto?, por acompañarnos en esta ocasión. Nosotros sabemos que tiene una agenda súper ocupada y que es complejo también, más en estos tiempos en que uno está tanto con el computador, pero por suerte pudo estar con nosotros, así que darle las gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias. Profesora, bueno, miles de cosas que preguntarle, muchas cosas que preguntar, hay mucho material, libros, papers, así que vamos a tratar de indagar en lo más que podamos, ¿cierto?, de los contenidos de la psicología comunitaria. En función a eso, centrándonos y entrando de lleno en la psicología comunitaria, algunos conceptos importantes que usted ha trabajado, por ejemplo, como el compromiso y la supervivencia. Eh, en función a estos dos conceptos, nos gustaría que nos explicara un poco desde su perspectiva, ¿cierto?, cuáles son los significados, las cargas importantes para ustedes estos dos conceptos, compromiso y supervivencia en psicología comunitaria. Bien, antes de entrar a eso, yo quería mencionar que este programa trata sobre el tema de psicología comunitaria en América Latina. Y yo quería aclararle a quienes nos escuchan que pues que la América Latina es inmensa, diversa, y que cuando uno habla de América Latina, en mi caso en particular, pues yo no puedo estar englobando todo lo que pasa en todos los países, ¿verdad? Sino que yo voy a presentar lo que yo conozco de algunos que he visitado, de colegas con los que he participado y obviamente de lo que he leído. Pero quería aclarar eso porque creo que hay un concepto generalizado, quizás más fuera de América Latina que dentro de ella, de que somos esta cosa homogénea, que todos hablamos español, que es un buen ejemplo de las diferencias, porque por ejemplo yo no manejo el portugués, así es que me pierdo mucha de la riqueza de los países que hablan portugués. Así que quería hacer esa aclaración antes de empezar. También Perfecto. para que quienes nos escuchan tengan presente que hay que considerar la diversidad, ¿verdad? En términos de los dos conceptos que tú mencionas, eso surge de un trabajo que yo escribí hace muchos años, en los años 80, cuando estaba en sus inicios la psicología comunitaria. En esos momentos, el asunto de sobrevivir era muy importante porque estábamos en el proceso de definirnos como disciplina. De hecho, hubo unos años, yo te diría que casi una década, en que nos definíamos más por lo que no éramos que por lo que éramos. O sea, la gente decía, ¿qué ustedes hacen? Y la respuesta era, no somos clínicos, no somos industriales,
en vez de afirmarnos en lo que éramos, ¿verdad? Porque estábamos en ese proceso de identificarnos. Entonces, yo planteo en ese artículo de 1983, para que los muchachos y las muchachas que nos escuchen tengan esa perspectiva histórica, que la disciplina tenía una obligación de luchar por los valores y los objetivos que la desarrollaron. Y voy a hablar de ellos en un minuto. Pero que a la misma vez estaba en esta encrucijada de tener que sobrevivir, de tener que fortalecer los programas académicos, de tener que darse a conocer, de tener que crear lugares de empleo para los egresados de los programas, etc. Y a mí me preocupaba que se diera un proceso de desplazamiento o cambio de las metas y los objetivos que tenía la disciplina por estar tratando de sobrevivir. En esos momentos yo definí los compromisos de la disciplina como, en primer lugar, desarrollar la sociedad para lograr que los distintos sectores obtuvieran poder individual y colectivo, que hubiera una aceptación genuina de equidad y diversidad, que se desarrollara un conocimiento interdisciplinario y que eso se hiciera desde una mirada crítica y flexible. A través del desarrollo de la disciplina, del cual vamos a hablar en un rato, yo siempre he estado preocupada por este compromiso con los valores y objetivos fundacionales y yo creo que en continuación, ¿verdad? Así es que en el 2009 hice un estudio para identificar la base valorativa de los programas de adiestramiento principales en psicología comunitaria, tanto en Estados Unidos como en América, en los países fundamentalmente de Sudamérica. Analizamos las páginas web de los programas, entrevistamos un docente de cada programa y como resultado de eso surgió que había una estabilidad en estos valores y objetivos. Los que más se destacaron en esos momentos fueron, de nuevo, el compromiso con el cambio para la justicia social, evaluar las necesidades partiendo de las realidades de las comunidades, la importancia de la investigación-acción cobra mayor relevancia de la que tenía al inicio, se repite el respeto por la relatividad y la diversidad cultural y surge como un nuevo elemento fortalecer la participación ciudadana. En el 2020, el año pasado, yo publiqué junto a otros colegas el Handbook of Community Psychology, que aunque es un libro en inglés, tiene diversos autores latinoamericanos, Tesania Velázquez, Maritza Montero, Marian Kraus, pues otros de los que conocemos, ¿verdad? Y volvimos a hacer un análisis de cuáles eran los valores que se destacaban en estos capítulos de este libro, que es un libro de 2 volúmenes. Y de nuevo se repitieron los mismos valores que te acabo de mencionar. Por tanto, yo me refuerzo en lo que llamé al final del capítulo original supervivencia comprometida, que es el proceso de, obviamente, mantenerse funcional, ¿verdad? No desaparecer a través de los distintos mecanismos, pero manteniendo ese compromiso. Y me consuela ver que en efecto ese ha sido el caso. Obviamente, y cuando hablemos de los elementos en el desarrollo, veremos momentos en que se debilitan y momentos en que se fortalecen, pero se han mantenido
Estamos hablando desde los 80 hasta ahora, pues por un periodo de 40, casi 50 años, lo cual pues me complace, ¿verdad? Grandemente. No, tremendo. Sí, sí. Bueno, estamos en la entrevista Sur No Sur con Irma Serrano García en nuestro programa Humanos en Comunidad, indagando sobre la psicología comunitaria, indagando sobre el compromiso y la supervivencia. Profesora, si pudiéramos ver en función a lo mismo y probablemente vinculando, considerando estos puntos que tocaba usted, ¿cierto? De la diversidad del continente, de la diversidad de América Latina. ¿Qué hitos importantes en la historia latinoamericana considera usted forman parte de la psicología comunitaria? ¿Cuáles serían esos hitos particulares de la historia latinoamericana y la comunitaria que tienen valor, que usted los coloca en un primer lugar? Okay. Bueno, yo pienso que lo primero que debemos tener claro es que hay unas raíces de esta disciplina que yo entiendo que se repiten en casi todos los países, de nuevo, que yo conozco. Y esto te estoy hablando de los inicios de los 70, de los 80 tempranos, ¿verdad? En primer lugar, la crítica a la psicología social, que no estaba contextualizada, que usaba unos métodos. A mí siempre, yo estudié en esos años, así que a mí siempre me estuvo muy curioso. Claro. Cómo en Estados Unidos en particular hacían estudios de grupos y eran grupos que formaban en un laboratorio para ver cómo se comportaban, y entonces a base de eso llegaban a estas conclusiones de cómo funcionaban los grupos en la vida real, y a mí aquello me parecía insólito. Así es que pues la crítica a esa psicología, ¿verdad? Y en algunos países más también a la psicología clínica y su enfoque individual y su enfoque centrado en variables que no tenían que ver con lo social, con lo contextual. Además de eso, la influencia de la educación freiriana. Yo pienso que eso traspasa todas las psicologías comunitarias de los distintos países. La cuestión de la participación, de la problematización, de la concientización. Los conceptos de investigación, acción de Falsborda, que después se han desarrollado en investigación, acción participativa, en intervención en la investigación, en distintos modelos. Y la psicología de liberación de Martín Baró, que tiene mucho que ver con las metas de cambio y de liberación de la opresión, ¿verdad? Yo pienso que esos cuatro temas traspasan y se mantienen en la psicología comunitaria de todos los países de América Latina que yo conozco. Además de eso, otros hitos, yo los dividí en dos áreas principales, los que tienen que ver con la academia y los que tienen que ver con las organizaciones de psicólogos y psicólogas. En términos de la academia, pues uno de los primeros programas y que todavía existe es el nuestro de Puerto Rico. El programa de Puerto Rico tiene ya 50 años. Nosotros fuimos, yo diría que un puntal en términos de desarrollar modelos teóricos, toda la inserción del modelo de construcción social de la realidad a la psicología comunitaria y el modelo de intervención en la investigación, y posteriormente el modelo de relaciones de poder, todo eso perdón, surge de nuestro programa, ¿verdad? Pero también obviamente están los programas de Venezuela, donde estaba Maritza Montero, donde estaba Euclides Sánchez y Esther Wiesenfeld, que contribuyeron grandemente, particularmente en el área de psicología comunitaria ambiental. El trabajo en Colombia de Carlos Arango, y en
en Uruguay recientemente el trabajo de política pública, en Perú hay un programa muy fuerte. Y todos estos programas obviamente han generado egresados y egresadas que están entonces haciendo trabajo de psicología comunitaria en los distintos espacios que sus países les permiten. No ha sido fácil este proceso y en alguna forma eso se liga con lo de la supervivencia, ¿verdad? Ha habido particularmente en Colombia, en México, en Argentina, en El Salvador, programas en República Dominicana, programas que empiezan y a los 2 o 3 años terminan por distintas razones, ya sean razones de la propia institución o que no consiguen suficiente facultad preparada, lo que sea. Pero últimamente yo siento que hay más estabilidad y hasta están surgiendo programas nuevos, ¿verdad? Los programas, por ejemplo, de Perú son bien recientes. Y así es que creo que esa es una contribución. Y yo identifiqué algunas publicaciones que me parecen que son lo que yo llamo publicaciones seminales, además de las que mencioné ya de Puerto Rico. En 1991, Esther Weisenfeld y Euclides Sánchez publicaron la primera revista especial sobre psicología comunitaria en América Latina, un número especial de Applied Psychology. Y después de eso publicaron un libro en el 95 también de contribuciones latinoamericanas a la psicología comunitaria, ¿verdad? Yo tengo un libro que se llama Contribuciones puertorriqueñas a la psicología social comunitaria del 92, que también hizo unas contribuciones importantes. Y después de eso están los 3 textos básicos de Maritza Montero, que yo pienso que no hay psicólogo comunitario que no los deba conocer, ¿verdad? Ella trabaja los conceptos básicos de la disciplina, el concepto de comunidad, que también Merian Krauss lo ha trabajado a profundidad, el concepto de sentido de comunidad, el concepto de fortalecimiento, apoderamiento, empowerment, como le queramos llamar, y todo el libro de método que tiene de hacer para transformar, de investigación, acción participativa, ¿verdad? Entonces están los trabajos sobre poder. Uno de ellos muy importante es el de Ana Ferullo de Parajón, que se llama El Triángulo de las 3 P, Psicología, Participación y Poder. Y ya mencioné el de Arango, particularmente con el concepto del buen vivir. Lo otro es que también se han dado libros sobre la psicología comunitaria en países particulares. Hay uno de la trayectoria en Chile, de Alfaro y de Berroeta. Y Maritza y yo compilamos más bien un libro que se llama Historias de la psicología comunitaria en América Latina, que menciona el desarrollo de la disciplina en las 20 repúblicas y en la colonia, porque hay que aclarar, ¿verdad?, que Puerto Rico es todavía una colonia. Y ese es un trabajo que yo creo que ha sido muy importante. En términos de las organizaciones, yo creo que hay 2 organizaciones que sin falta el estudiantado debe conocer y debe además integrarse a él en la medida de lo posible. Una es la Sociedad Interamericana de Psicología. La Sociedad Interamericana de Psicología tiene desde 1979 una comisión de psicología comunitaria, que la creamos en Perú, Maritza y yo y como 5 gatos más, y que todavía existe y que desde el 1991 publica sin faltar un solo año
o un libro o una edición especial de los trabajos de comunitaria de los congresos interamericanos de psicología. Un estudio interesante sería mirar esos volúmenes y examinar, ¿verdad?, con qué documentos o qué conceptos se han trabajado más, etcétera. La otra es la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria. Esta es una red que se creó en Perú, que integra los programas académicos de la América Latina y que también ha hecho algunas investigaciones, la principal de las cuales es sobre ética en psicología comunitaria, que es un área poco trabajada en la literatura en términos generales. Lo que ha ocurrido con la ética en la mayoría de los países es que los psicólogos y psicólogas se rigen por los códigos que han establecido los gobiernos y las instituciones, muchos de los cuales están basados en conflictos éticos de la psicología clínica, no de la psicología comunitaria, ¿verdad? Como si nosotros y nosotras no tuviéramos el potencial de hacer daño, que yo definitivamente creo que es una posibilidad, ¿verdad? No lo queremos que ocurra, pero puede ocurrir. Y entonces también se ha dado el desarrollo de organizaciones locales en muchos países, la Sociedad Chilena de Psicología, el Colectivo de Psicología Comunitaria de Buenos Aires, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, el Núcleo de Psicología Comunitaria en Brasil. O sea que, y esto lo menciono porque yo creo que la psicología comunitaria y cualquier otra se fortalece en la medida en que se organice y en la medida en que haya estas organizaciones que permiten el intercambio y la colaboración entre colegas, ¿verdad? Lo otro que yo creo que es esencial y muy importante son las conferencias internacionales de psicología comunitaria, de las cuales salió una de ellas el libro que mencionaste de Alfaro y colegas. Estas conferencias se iniciaron en San Juan y el cuento es bien interesante. Yo estaba sentada en la sala de mi casa, suena el teléfono, lo contesto y es Maritza, que me está llamando desde Barcelona, donde está reunida con unos amigos en la Conferencia Europea de Psicología de Comunidad. Y después de los saludos, ¿verdad? Y cómo estamos, y qué sé yo, me dice, pues mira, nosotros estamos aquí y hemos pensado que es tiempo de iniciar unas conferencias internacionales de psicología comunitaria y creemos que se deben empezar en Puerto Rico. Ok, así es que yo le dije, pues déjame hablar con mis colegas y ver qué pasa, ¿verdad? Así es que aceptamos el reto. Las conferencias empezaron aquí hace ya 14 años, porque vamos para la 8ª. En esa conferencia participaron 300 y pico de personas, pero 43 países. Y desde entonces se han dado conferencias en San Juan, en Portugal, en Puebla, en México, en Barcelona, en Sudáfrica, en Australia virtual, porque ahí nos cogió la pandemia, pero íbamos para Australia. Y es fascinante porque una de las cosas que yo creo que mucha gente piensa es que la psicología comunitaria donde más fuerte es en Estados Unidos, y estas conferencias demuestran que eso ya no es así si alguna vez lo fue. De hecho, América Latina es una de las regiones más representadas en estas conferencias. Hay tremenda representación de Europa, cada día más de los países de África. Y mi esperanza es que la próxima, de hecho la próxima va a ser en Italia y 2 años después en Uruguay. Si contamos hasta Uruguay, de las 9 conferencias, 5 han sido en América Latina.
Y mi expectativa y mi esperanza es que nos movamos a Asia, porque no hemos tenido ninguna en Asia todavía. Lo otro que yo creo que hace estas conferencias interesantes en términos de cómo somos los psicólogos y las psicólogas comunitarias es que estas conferencias no las auspicia ninguna organización, sino que se han ido generando por el interés de los psicólogos y las psicólogas. Y yo siempre he sido, porque ha habido movimientos para tratar de institucionalizarla, y yo siempre he sido de las que he defendido que el día que nos deje de interesar, ese día lo debemos dejar de hacer, que no debe ser porque entonces hay una institución que la agarra y la mantiene viva y respectivamente de si, ¿verdad? Queremos que lo sea o no. Bueno, dentro de todo eso que te acabo de contar, yo creo que hay otros elementos sobre los cuales quiero conversar, que tienen que ver con fuerzas que han influido en ese caminar de la disciplina. En primer lugar, yo creo que hay que mirar la relación de la psicología comunitaria con la política o con el Estado. La experiencia ha sido que la disciplina florece en estados democráticos y resiste y sobrevive en estados autoritarios. Los estados autoritarios nos perciben como subversivos, como enemigos, porque estamos tratando pues de empoderar y fortalecer a los oprimidos y a los marginados. Y en esa medida, en cierta forma, hemos sido perseguidos en esos estados autoritarios, y lo que ha ocurrido es que los psicólogos y las psicólogas comunitarias se han movido a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales, donde siempre hay mucho trabajo para nosotros, pero en el momento en que el Estado es autoritario, también se convierten en un refugio para nuestra labor, ¿verdad? Así es que creo que eso es importante, porque si vemos la historia de los distintos países, vamos a ver cómo coincide el momento de desarrollo tanto conceptual como organizativo de la disciplina con el momento en que se liberaliza y se hace más democrático el estado en que nos encontramos, ¿verdad? Otra cosa que caracteriza el desarrollo de la disciplina es que aunque hay estudios que definen las comunidades de distintas formas, no solo comunidades geográficas, sino comunidades funcionales, comunidades virtuales ahora. El grueso de nuestro trabajo es en comunidades geográficas. Y dentro de eso, el énfasis ha sido con jóvenes y con niñez y con juventud. Así es que es importante mirar eso, y particularmente a la luz de la pandemia y los cambios que han surgido en las formas de comunicarnos, ver cómo la psicología comunitaria puede trabajar más con las comunidades virtuales, cómo se forman, cómo pueden ayudar a alcanzar los objetivos que ya mencioné que nos caracterizan, ¿verdad? Y por último, una cosa que puede parecer contradictoria, pero yo creo que muy interesante, es que la disciplina se ha fortalecido luego de los desastres naturales en la mayoría de los países. Obviamente nadie quiere que haya un desastre natural, y obviamente pues no lo deseamos para fortalecer la disciplina, claro. Pero lo que ha ocurrido es que cuando hay un desastre, en primer lugar, las disciplinas que tienen miradas individuales se sienten
pues perdidas, limitadas en lo que pueden hacer. En segundo lugar, se fortalece el trabajo interdisciplinario porque el desastre obliga a que trabajen los salubristas con los psicólogos, con los planificadores, con los trabajadores sociales, ¿verdad? En esa medida también se fortalece la conceptualización de los fenómenos comunitarios, porque la única forma de salir de un desastre bien es fortaleciendo y trabajando con la comunidad. Y si nosotros sabemos hacer eso mejor que otra gente, pues vamos a poder aprender además de ayudar, ¿verdad? Justamente. Eso, Súper, no sé si profesora. No, por favor, era justamente lo que estábamos esperando acá, así que muy bien. Estamos en la entrevista de Sur o No Sur, canal comunitario, ¿cierto? En nuestro programa Humanos en Comunidad. Profesora, bueno, en función, yo creo que de alguna manera voy a ir a una pregunta o a un punto que ya ha tocado a lo largo de la entrevista, pero creo que merece detenerse un poquito. Tiene que ver con la idea de el poder y lo decolonial en la psicología comunitaria. Yo creo que eh, probablemente los estudiantes acá en Chile, en función de la lógica de la identidad latinoamericana, lo decolonial es algo súper importante, ya las lógicas del poder, evidentemente también. Entonces, aprovechando que está acá, me gustaría preguntarle en torno a eso, poder y lo decolonial, su opinión. Ok. Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que posicionarnos como agentes de cambio social, ¿verdad? Los psicólogos y las psicólogas comunitarias somos agentes de cambio social. Eso implica, como ya he dicho, un compromiso político y ético que nos lleva a tomar partido y a fomentar la desideologización y la concientización sobre la opresión y sobre la injusticia. Las relaciones de poder pues son centrales a ese propósito y a ese compromiso, ¿verdad? O sea, no se puede ser agente de cambio social sin pensar en el poder. Yo desarrollé hace varios años un modelo de relaciones de poder que a lo mejor se discute en algunas de sus clases y que es distinto a muchos de los otros modelos de poder que existen, que conceptualizan los otros, conceptualizan el poder o como una cosa. Cuando uno dice Juanito tiene poder, pues tiene una cosa, ¿verdad? O lo conceptualizan como una capacidad, pues Juanito puede hacer esto que no puede hacer Marcos, ¿verdad? O lo conceptualizan como un lugar. El poder está en la gobernación, el poder está en la presidencia. Nosotros, mi coautor y yo, porque de hecho este modelo no lo parí yo sola, pensamos que el poder es una relación que se da en todas las relaciones humanas, no importa la relación que sea, ya sea de amor, ya sea de enseñanza, hay poder en todas las relaciones. Que ese poder, esa relación de poder depende de la conciencia que tenga la persona oprimida o la persona con menos recursos, como nosotros le llamamos, de la relación. Nosotros distinguimos asimetría de relación de poder. La mayoría de la gente piensa que donde hay asimetría, o sea, donde una gente tiene más que otra, hay una relación de poder. Nosotros pensamos que hay asimetría sin relaciones de poder, en el sentido de que si yo no estoy incómoda, molesta, sintiéndome oprimida por
esa simetría, pues la simetría continúa y no hay quien las rete porque no hay pues conciencia de esa incomodidad. Nosotros entonces pensamos que para que se cree la relación de poder, tiene que pasar la persona por un proceso de concientización que en nuestro modelo tiene 4 pasos. Lo que llamamos en primer lugar la conciencia sumisa, que es que pues yo creo que esta situación que yo tengo es natural. O sea, vamos a coger, por ejemplo, el caso de roles tradicionales de género, pues la mujer entiende que su lugar es la casa, la cocina, el cuidado de los niños, que eso es lo que tiene que hacer, que no tiene que hacer nada más. Y ese es el rol de la mujer y eso es lo natural y yo estoy feliz. El próximo paso le llamamos la conciencia precrítica, donde la persona empieza a sentir insatisfacción con su situación, empieza a sentir resentimiento y empieza a preguntarse si podrá cambiar algo. El tercer paso, que es el de integración, la conciencia integradora, es cuando ya la persona empieza a analizar críticamente la situación. No, mira, hay otras mujeres que hacen otras cosas, hay mujeres que están trabajando, hay mujeres que decidieron no tener hijos, hay mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces empieza a decidir tomar acciones de cambio. Y está la conciencia liberadora, que es cuando la persona ha decidido romper con la relación de poder en la que se encontraba originalmente, ¿verdad? Eso que yo les acabo de describir es bien importante en el sentido de que establece unos roles particulares para la psicología comunitaria en la medida en que, por ejemplo, cada uno de esos niveles de conciencia es un nivel en el cual el psicólogo puede intervenir para aumentar y mover a la persona a través. Y cuando hablo de personas me refiero también a colectivos, a comunidades, ¿verdad? No solamente a... Otra cosa que tiene que ocurrir es que la persona tiene que pensar que es posible cambiar su situación. O sea, no es suficiente que se vea... que se considere limitado y oprimido, sino que tiene además que pensar que puede salir de esa situación. Así es que otra cosa que los psicólogos y psicólogas comunitarios podemos hacer es facilitar el desarrollo de destrezas y de conocimientos para que la persona sienta que tiene la capacidad de salir. En el caso de comunidades, por ejemplo, lo que se recomienda es generar proyectos que tengan resultados específicos y concretos a corto plazo, de forma tal que la comunidad vaya sintiendo que se va empoderando en el proceso de lograr su cambio, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer es desarrollar también destrezas para que la gente aprenda a negociar con las otras personas que tienen más recursos que ellos y aprendan a comunicar sus necesidades y aprendan a planificar el cambio. Bueno, dentro de ese modelo, obviamente la colonización y la colonialidad son expresiones de asimetría, ¿verdad? La colonización, no sé si quienes nos escuchan saben la diferencia, pero la colonización se refiere al control de los recursos políticos y económicos de un estado sobre otro. Y la colonialidad se refiere a las relaciones de poder que afectan todo, la cultura, las relaciones intersubjetivas, el trabajo, la producción de conocimiento. Y es importante que la colonialidad sobrevive la colonización, ¿verdad? O sea, hay montones de países que son repúblicas libres
que todavía tienen muchos de los valores y las estructuras de los países que los colonizaron. Nuestras destrezas de problematización y desideologización son muy importantes para trabajar con las consecuencias de la colonialidad en términos de la forma en que la gente se subestima, ¿verdad? Yo soy inferior al colonizador, y toda la herencia cultural de ese poder que por muchos años estuvo en control del país, o en el caso de mi país, que todavía lo está. Un concepto que a mí me parece bien importante para trabajar con esto de la colonialidad es un concepto y una actividad que desarrolló una puertorriqueña que vive en Estados Unidos, se llama Negrón Montaner. Es el concepto de actos soberanos. Ella se refiere con este concepto a actos colectivos que permiten que las personas hagan y se sientan de manera diferente. Son espacios donde las personas sienten que se pueden organizar de otras formas. Por ejemplo, en Puerto Rico, yo escribí un trabajo hace poco porque una de las cosas interesantes que ocurrió, hablando de los desastres naturales, presumo que ustedes saben que ya vamos para 4 años, Puerto Rico fue azotado por un huracán categoría 5, y estuvimos en unas condiciones absolutamente aterradoras, o sea, sin energía eléctrica por 6 meses, sin agua, o sea, una cosa terrible. Pero una de las cosas buenas fue que empezaron a surgir un montón de proyectos porque la respuesta del gobierno fue tan insuficiente y tan inadecuada que la gente empezó a buscar cosas por sí misma, ¿verdad? Y esto ha generado proyectos que han durado. Por ejemplo, hay un pueblo completo en el centro de la isla que fue de los sitios más afectados, no solo porque el huracán le dio, sino porque no se podía llegar a él después. Esa gente ha creado su propia red eléctrica, separada de la red eléctrica del Estado. Y ahora, si viene un huracán o cualquier cosa, ellos manejan su red eléctrica. Igual que pasó eso, se han creado proyectos en que la gente ha creado espacios que son alimentariamente sustentables. También, este es un país, para quienes no lo sepan, en que se importa el 90% de lo que se consume de comida de los Estados Unidos. Y uno de los problemas terribles es la escasez alimentaria cuando hay desastres. Por ejemplo, cuando el huracán, los barcos no podían llegar a traer comida porque se barataron los puertos y 20 cosas. Y entonces, como resultado, se han creado estos proyectos de alimentación sustentable con ese mismo proceso. También se han creado proyectos educativos alternativos. Todos estos proyectos tienen, interesantemente y contrario a los proyectos, vamos a llamarle más tradicionales de desarrollo comunitario, todos tienen componentes educativos. Todos tienen escuelas de comunidad, todos tienen una visión paradigmática diferente de cómo debe ser la realidad. Y por eso cumplen con el significado de acto soberano. La limitación principal en estos momentos, yo creo que aquí y en otros lugares, es cómo lograr que se vinculen a través de coaliciones o alianzas estos proyectos que en estos momentos se dan aisladamente, pero que son ejemplos de cómo la gente se libera
de las tramas de la colonialidad, ¿verdad? En la medida en que descubren su potencial, descubren sus capacidades y descubren que pueden hacer las cosas con un mínimo de ayuda o con ayuda de entre ellos, pero no dependiendo necesariamente del Estado como tal. Sí, es que pienso que es importante introducir ese concepto que es relativamente reciente, pero que para mí ha sido, pues me ha abierto los ojos a muchas posibilidades. No, claramente. Claramente la definición de acto soberano y en función a la descripción, ¿cierto?, de lo del huracán y todo lo que pasó, cobra mayor importancia, como que se tornan más legítimos también, más humanos. Profesora, bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad en el canal Sur o No Sur. Ya vamos ingresando en tierra derecha de la entrevista. Vamos a nuestro último punto para poder revisar con usted. No nos podemos ir sin revisar este punto. Profesora, en función al futuro de la psicología comunitaria, en los próximos años, la década que viene, ¿qué impresión le genera a usted el futuro de la psicología comunitaria en Latinoamérica y hacia dónde cree usted que debieran ir los énfasis, ¿no? ¿Hacia dónde debiera desarrollarse? ¿Qué puntos falta tocar? ¿O qué cosas hay que seguir afirmando? Sus impresiones con respecto a esto. ¿Cómo no? Yo pienso, en primer lugar, que la psicología comunitaria está más fuerte en América Latina que en muchas otras partes del mundo. Y yo creo que eso es importante que lo sepamos. Y creo que es uno de los aprendizajes principales de las conferencias internacionales. Una de las cosas más descolonizadoras es salir, ¿verdad?, del entorno inmediato y ver lo que están haciendo otras personas para que uno pueda ver lo mucho y lo bueno que se genera en la psicología comunitaria en América Latina. Yo pienso que en la pandemia, por ejemplo, los psicólogos y las psicólogas comunitarias hemos hecho cosas buenísimas, se han creado bancos internacionales de recursos, se han creado ejemplos de intervenciones que se han hecho en montones de lugares. Y el hecho de, por ejemplo, esta misma entrevista es un ejemplo de formas en que la virtualidad a la cual nos ha empujado la pandemia, porque antes había, pero ahora nos han empujado, ¿verdad? Es un área que necesita más trabajo. ¿Cómo fortalecemos las comunidades desde estos espacios? Pienso que el trabajo de política pública es un área muy necesaria. En algunos de nuestros países hay una vuelta a gobiernos conservadores y pienso que insertarnos en la política pública es una forma de hacer valer nuestro compromiso y nuestras ideas para que esos gobiernos tengan menos impacto del que podrían tener. En términos de conceptos particulares que creo que sería necesario trabajar, el de colonialidad sin duda. Yo creo que hace tiempo que la gente no escribe sobre el concepto de cambio y el de justicia social. Se da como por sentado que esa es nuestra misión, pero teóricamente ese es un área que yo creo que hay que adelantar. Hay que trabajar más con los conceptos de ciudadanía, con el concepto de democracia. De hecho, el trabajo de Temuco, que creo que escuchaste, fue sobre democracia. Y hay que trabajar con el área de investigación participativa. Y con una nueva tendencia que hay actualmente, que en inglés se llama Rapid Research, investigación rápida,
que son nuevos métodos que se están desarrollando, porque una de las críticas a los métodos tradicionales es que se tardan mucho, que son complicados, que en lo que la gente se involucra, y entonces hay todo un movimiento para desarrollar estrategias de investigación que mantengan su confiabilidad, pero que se puedan hacer al ritmo de la comunidad, vamos a llamarle. En términos de poblaciones que yo creo que tenemos poco atendidas, yo pienso que los adultos mayores, yo creo que los psicólogos comunitarios estamos trabajando poco con las poblaciones envejecientes o con los viejos, como le queramos llamar. Sé que hay múltiples formas de referirnos a ellos, porque en muchos países se están convirtiendo en la mayoría de la población. También otra área que creo que tenemos medio abandonada es la de personas con discapacidad y los de personas de la calle o sin hogar. Si yo fuera a escoger poblaciones que necesitan mayor atención, serían esos tres grupos principalmente. Otras cosas que yo creo que tenemos que hacer, yo creo que hay que desarrollar una revista de psicología comunitaria. Hay solamente una en México que sale una vez al año, se llama Revista de Psicología Social Comunitaria, que hasta donde yo sé no está ni siquiera indexada, la publica Eduardo Almeida. Así que yo creo que hay que crear una revista electrónica, indexada, para que los psicólogos comunitarios de América Latina tengan un espacio. Y creo que esa revista debe dar énfasis no solo a trabajos empíricos de investigación, sino a la presentación de intervenciones. Yo creo que los psicólogos y las psicólogas comunitarias hacemos mucho trabajo con organizaciones, en comunidades, y desarrollamos estrategias para fortalecer a la gente, y después no lo escribimos en ningún sitio, eso se pierde y no se comparte. Así que creo que eso es algo importantísimo. Creo que hay que fortalecer los intercambios entre programas académicos, y ahora que tenemos la virtualidad eso es mucho más fácil. Antes había que montarse en un avión y, ¿verdad? Y era como complicada la cosa. Una cosa dentro del proceso educativo que creo que es esencial es el fortalecimiento de las metodologías participativas de enseñanza. Nosotros hablamos mucho de participación, pero la gran mayoría de nosotros nos paramos en un pupitre, al frente del salón, y entonces damos una conferencia, los muchachos copian y se van para su casa. Eso de liberador o de problematizador tiene muy poco. Y yo pienso que tenemos que poner, ¿verdad? Como dice por ahí el dicho, la acción donde está la palabra. Hay que enseñar de la forma en que queremos que la gente actúe cuando salga a la calle. Si le damos una educación bancaria, ¿por qué vamos a esperar que puedan hacer intervenciones problematizadoras? Así que creo que eso es bien importante. Lo otro es que creo que hay que acercar más la academia a la comunidad. Creo que las pasantías y los programas de extensión son un esfuerzo en esa dirección, pero hay que fortalecerlo más. Y por último, creo que hay que continuar apoyando las conferencias regionales e internacionales, porque son un espacio de colaboración, de compartir recursos, y como dije, en cierta forma de descolonización, porque en la medida en que uno ve lo que está ocurriendo alrededor, pues se da cuenta de sus propias fortalezas y contribuciones. Potente. Bueno, estamos en el canal Sur o No Sur, Psicología Comunitaria, en la entrevista Humanos en Comunidad, junto a la profesora Irma Serrano García. Ya directamente
terminando la entrevista, pero antes de cerrar, nos gustaría que se pudiera dirigir a los alumnos, profesora, con algunas palabras al cierre, ¿cierto? Para todos estos pujantes estudiantes de comunitaria, ¿cierto? Que después les va a tocar ir a la calle, que tanto ha comentado la profe. Entonces, algunas palabras al cierre, algo que quiera decir antes de terminar, profesora. ¿Cómo no? Yo decidí escribir algo porque quería pues que me quedara bien. Súper, súper. Voy a leer. Dice, ser psicólogo o psicóloga comunitaria es ser diferente. Es tener el compromiso de mejorar la vida de quienes nos rodean a través del estudio, del trabajo político y ético para lograr justicia social. Los caminos para lograr cambios son diversos, complicados, retantes, pero a su vez fuente de gran satisfacción. Esta es una disciplina en continua expansión a través de todo el mundo. Les invito a unirse a ella y a contribuir desde sus espacios a un mejor futuro para todas las personas con las cuales colaboren y para las cuales laboren. Chile está a la vanguardia de la disciplina. Aprovechen los recursos que hay en su país. Hoy, emocionante escucharla. Nada, la intensidad emocional del relato es fuerte igual, porque uno como que va viendo cosas, imágenes cuando está hablando. Yo creo que sabe eso. Bueno, nada, profesora, darle las gracias. Ha sido una instancia súper enriquecedora. Yo sé que los chiquillos van a estar súper contentos con esta entrevista, con cómo la oportunidad que tuvimos de que usted nos contara, ¿cierto? Desde usted, desde sus palabras, la psicología comunitaria y los elementos más importantes, ¿cierto? Que usted ha construido también en su historia. Así que muchas gracias por eso. Desearle la mejor de las suertes, que le vaya muy bien, ¿cierto? Así que eso, profesora, muchas gracias por su participación, muchas gracias por compartir con nosotros y por hacer tan agradable este espacio de conversación. Pues gracias a ustedes por la invitación y puedes sentirte libre de darle mi información, contacto a los estudiantes si entienden que quieren comunicarse conmigo. Súper, profesora, súper. Eso quedó grabado, así que probablemente más de alguno la va a molestar desde Chile para allá. Así que súper. Bueno, también despedirnos de ustedes, ¿cierto? Darles las gracias por su participación. Espero que sigan viendo nuestros programas y recuerden darle like, suscribirse al canal. Esto es Sur o No Sur, Psicología Comunitaria, en nuestro programa del primer ciclo Humanos en Comunidad. Un abrazo, saludos, que estén muy bien, nos vemos. Chao, profesora, cuídese. Gracias. Nos vemos, chao. Bye.